Bienvenida, bienvenido a este espacio de autoconocimiento. Mi nombre es José Luis Arqué y en el vídeo de hoy voy a compartirte un concepto que a los seres humanos en algún momento se nos presenta por alguna circunstancia y es la palabra miedo. El miedo. ¿De dónde vienen los miedos? ¿A qué tenemos miedo? ¿Por qué nos surgen los miedos en algún momento del camino? Y sobre todo, cómo plantearlos, cómo afrontarlos y cómo eliminarlos, porque realmente el miedo es como un fantasma, es como una nube de humo que nos viene y nos creemos que es real, pero realmente no es así. Recuerda cuando éramos pequeños y nos decían que viene el coco, o el coco está debajo de la cama, o viene el hombre del saco y eso te va a comer. Y nosotros imaginariamente teníamos miedo. ¿Por qué? Porque nos imaginábamos, imaginariamente, en nuestro registro imaginario, nos imaginábamos la imagen de ese coco o ese hombre del saco o como de alguna manera está debajo de la cama y nos hacíamos esa imaginería mental de que eso era real y es que nos lo creíamos y por eso teníamos miedo. Sucede lo mismo con cualquier miedo que nos aparece en la vida, simplemente en nuestra mente concreta, nuestro ego. Básicamente con la intención de frenarnos, de detenernos, quiero compartirte hoy en este vídeo por qué sucede esto, cómo funciona esta parte de la mente, qué intención básicamente tiene los miedos y sobre todo cómo afrontarlos y cómo empezar a entender que realmente en sí no existen como tal, son como esa proyección imaginaria de la mente que cuando éramos pequeños con ese hombre del saco o con esas imaginerías que nos daban miedo porque nos metían miedo con esas cosas, básicamente no las creíamos y para nosotros eran reales, pero en la realidad como tal no existen. En primer lugar, comprender que la mente, cuando llevamos a la vida, básicamente, como los griegos decían, el ser humano es una tabula rasa, es una pizarra blanca. Y esto significa que cuando venimos a la vida no tenemos nada. Básicamente no tenemos creencias, no tenemos complejos, no tenemos básicamente ningún tipo de inseguridad, ni falta de confianza, ni baja autoestima, ni nada de eso. Todo eso es aprendido y todo eso nos lo pone otro, nos lo ponen por la vía de las experiencias, básicamente y va formando nuestra personalidad, nuestro personaje, nuestra máscara, como decían los griegos, esa personalidad, esa personaje, esa identificación que también nos sirve para relacionarnos con el mundo y esa identificación básicamente pues confluye a que tenemos una serie de miedos adheridos a ello. Cuando llegamos a la vida, como te digo, los griegos lo llamaban la tabula rasa, pizarra en blanco, no hay nada y encima de ella nos graban cosas, nos graban experiencias, nos ponen un nombre. Y además, como decía Freud, lo que hacen es un precipitado de identificaciones. Nos precipitan a la hora de identificarnos. Freud decía, te precipitan identificándote, ese precipitado de identificaciones. ¿Qué significa esto? Que al llegar a la vida, básicamente ya te empiezan a decir, tiene los ojitos de la mamá, tiene la naricita de papá, tiene el carácter de la abuela, y él te van precipitando con ese Frankenstein familiar y van haciéndote un Frankenstein y tú vas asumiendo que eso forma parte de ti, de tu personalidad. Entonces te van diciendo, tú eres así, tú eres asá, tú eres tímida, tú eres torpe, tú eres insegura, te comportas de esta manera, esto no se te da bien, y tú lo vas creyendo como parte de tu personalidad en esa pizarra que estaba blanca, en esa pizarra que todavía no estaba rayada, y el adulto, sea papá, mamá, los profes, figuras de autoridad, ¿vale? La misma cultura, obviamente todo eso te va rayando, te va programando con ese Frankenstein familiar que te hicieron y donde tú cogiste ciertas características, ciertas etiquetas que no eran tuyas y simplemente piensa que desde el minuto uno, no sé si eres papá, no sé si eres mamá o has visto el momento del nacimiento de algún bebé donde recién lo meten en la habitación con la familia, recién sale a la vida, lleva unos minutitos en la vida y ya le empiezan a decir, mira, tiene esta naricita como papá, pues tiene las orejitas como mamá, pues mira, llora mucho, tiene el carácter de la abuela y así, en ese precipitado de identificaciones, lo vamos identificando al bebé, pero no para ahí. Cuando ya se va haciendo mayor, le seguimos diciendo, eres así, eres asá, esto se te da mal, eres torpe, cállate niño, están hablando los adultos y así. Le vamos poniendo un montón de identificaciones que el bebé asocia como suyas, el niño asocia como suyas, si me lo dicen será porque lo tengo, entonces lo asumo y me lo creo y se produce lo que se llama la profecía autocumplida. La profecía autocumplida es que esa expectativa que tú tienes del otro, se hizo un estudio y se llamó el efecto Pigmalión,
el efecto Pygmalion en pedagogía es que eso que esperas del otro se va a hacer realidad. La profecía autocumplida, eso que tú esperas del niño, eso que tú esperas, si crees que va a ser torpe, tonto, inútil, inseguro, él se lo va a creer y va a ser así. Yo he estado 15 años en las escuelas de la educación pública aquí en España y básicamente he tenido muchísimos alumnos y básicamente no fallaba cuando yo empezaba también a aplicar todo esto. Y tenía esas altas expectativas, esa profecía autocumplida de que este niño va a tener estos resultados y no importa lo que el año pasado hizo, de dónde venga, sino yo voy a creer en él, voy a confiar en él y va a tener estos resultados, esta expectativa. ¿Qué pasaba con ese niño? Que hacía lo que el maestro esperaba de él. Si crees mucho en una persona, si tú pones ahí esa profecía autocumplida de que va a suceder eso con esa persona, se dice en ese efecto Pygmalion que se produce en la profecía, que se cumple lo que esperas del otro. Eso que esperas del niño se va a cumplir. Si esperas que el niño sea torpe, tonto, inútil, esa es la profecía que se va a cumplir. Y respecto a nosotros, ¿qué es lo que esperaban de nosotros? Lo que nos decían muchas veces, no creían en nosotros, nos gritaban, nos humillaban públicamente, nos comparaban entre hermanos, entre compañeros, el profe nos gritó delante de todos, nos humilló. Muchas veces que íbamos a hablar en público, en ese momento nos pegaron un grito y nuestra mente, que funciona por asociaciones, asoció que el compartir, que el expresarte, que el hablar te causaba dolor, y de ahí viene muchas veces el miedo a hablar en público, miedo a relacionarte, miedo a las relaciones. Todo eso viene de lo que son improntas. Improntas son momentos de alto impacto emocional que se produjeron cuando éramos niños, por lo que otro te dijo, y entonces se van formando esas identificaciones, no solo en los rasgos físicos, sino que también en los rasgos de comportamiento, porque otro te dijo que tú eras así, porque otro te dijo que tú te comportabas así, o que en un momento dado tú hiciste algo, te comportaste en ese momento concreto con una persona en concreta, hiciste un comportamiento y ya te tildaron la etiqueta que tú eras el tímido, eras el inseguro, eras... No, solo era un comportamiento en un momento dado con una persona dada. Nada tenía que ver contigo, como mucho con un comportamiento por alguna razón. Pero la etiqueta fue esa. Eres torpe, eres inútil, eres tonto, eres inseguro, eres tímido. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese precipitado de identificaciones que decía Freud se va como construyendo nuestra personalidad, nuestra máscara que decían los griegos, y ahí vas formando ese Frankenstein y van pasando los años y tú crees que todo eso está en ti. Y ahí, ¿qué sucede? Que tu mente que cree que eres inseguro, torpe, raro, que no se te va bien esto, que no confías en ti, que no te eres valioso, que no eres suficiente, todo eso que forma tu precipitado de identificaciones, te tira pensamientos. Y muchas veces cuando tú te vas a enfrentar a algo nuevo, pues tu mente, básicamente, te tira el miedo para frenarte, para detenerte. Porque tu mente, digamos que como única cuestión tiene la supervivencia. La única función de tu mente es la supervivencia. A tu mente le da igual si eres rica, si eres pobre, si eres más feliz, si eres menos feliz, si tienes muchas cosas, si tienes pocas, si tienes relaciones, si estás sola. A tu mente solo le da igual. Tu mente solo lo que hace es velar por tu supervivencia. ¿Esto qué significa? Que va a poner tu atención en sobrevivir. Aquellas cuestiones que tengan que ver con ganar más dinero, con crecer a nivel espiritual, a nivel personal, con conseguir una meta, un reto, con conseguir un trabajo, un dinero, con conseguir, yo qué sé, algo que sea nuevo para ti o que te requiera un crecimiento, a tu mente le da igual, no lo quiere, porque tu mente no quiere crecer. Se quiere quedar en lo conocido. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Cuanto más energía ahorre, más vela por tu supervivencia. Y esto viene también de un aprendizaje de nuestros ancestros donde, ¿qué pasaba? Que quien se quedaba en la cueva y quien se quedaba con ese miedo adherido a lo conocido, a su zona de confort, que era la cueva, pues salvaba la vida. Y entonces en nuestro también sistema de creencias a nivel de descendientes, a nivel de nuestros antepasados, aprendimos que quien se queda en la zona de confort, en la zona conocida y no se arriesga a lo nuevo, a cazar, a salir a lo nuevo, porque ese cobarde que se queda ahí en esa mente aprendió que salva la vida, que su supervivencia es quedarse quieta en la zona de confort y no crecer. Por eso a la mente le aterra el crecimiento, le aterra lo nuevo y te va a tirar cualquier tipo de miedo que tenga que ver con algo que tú te quieras enfrentar, te quieras exponer. El miedo va a hacer que te detengas y te frenes. Y todo esto simplemente es adherido, o bien por nuestros antepasados y esa mente que tenemos ahí, que nuestro cerebro reptiliano, el cerebro de reptil, el cerebro animal, tiene una información. Si en ese cerebro de reptil tenemos la información de que achicadito, quietecito, achicando circuitos en tu huevita y sin enfrentarte a lo nuevo, tu información es que ahí vas a permanecer seguro. Por eso hay una extraña fuerza
que tiene que ver con todo esto, que te tira dentro de la cueva, a lo que tu mente conoce, a lo que tu mente ya está segura, y que es todo lo contrario a exponerte a crecimiento, a desarrollar esos dones, esas metas, esos objetivos. Tu mente no quiere nada de eso, por eso te tira aquí a la zona de confort. Si lo piensas bien, si lo piensas en un bebé, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Un bebé recién nacido, como decía los griegos, esa tabula rasa, esa mente en blanco, un bebé solo tiene dos miedos inherentes. Y son dos miedos como bastante coherentes y racionales, que es, el bebé tiene miedo a caer al vacío, o sea, que la mamá lo suelte y caiga al vacío, es un miedo bastante racional. Soy un bebé, soy chiquitito, me da miedo caerme al vacío porque no sé qué hay ahí. Uno es ese miedo y otro es los ruidos estridentes. Un bebé llora, tiene miedo porque no sabe si eso va a ser un peligro para esta mente, como primitiva, no sabe si va a ser un peligro y llora porque tiene miedo a los ruidos estridentes y a caer al vacío. Esos dos únicos miedos son los que traen orden seria al ser humano. Todos los demás miedos, digamos que son aprendidos y te los va a tirar tu mente cuando te expones a algo nuevo, te expones a hablar en público, te expones a hacer una nueva actividad, te quieres sacar el carnet de conducir, quieres aprender la habilidad que sea, quieres hacer un vídeo, quieres exponerte, hacer algo nuevo que requiera cualquier tipo de crecimiento, tu mente te va a tirar por debajo, te va a tirar a que te quedes como estás, a la zona de conocida, a la zona de confort, y te tira ahí por lo que aprendió en ese código reptiliano de los antepasados, que aprendieron que, quedándote en la zona de confort, obviamente, ibas a permanecer en la supervivencia, y además en tu historia personal, todas esas etiquetas, todas esas inseguridades, todas esas cuestiones que te puso otro, que tienen que ver con las cosas que te fueron programando, diciendo, en ese Frankenstein familiar, ese precipitado de identificaciones, te identificaron muy precipitadamente. Tú, que eras niño, te lo creíste y sigues siendo adulto y te crees que eres tímida, rara, torpe, inseguro, que no se te da bien esto, lo otro, y entonces se crea lo que es la profecía autocumplida. Se cumple proféticamente lo que otro te dijo que iba a pasar. Niño, eres tonto, eres torpe, eres inseguro, eres tímido. Cuando seas adulto, esa profecía se va a cumplir. ¿Por qué? Se llama efecto Pigmalión en pedagogía y se cumple lo que otro dijo de ti. Por eso muchas veces dentro de nuestra personalidad tenemos ciertas etiquetas y comportamientos y caracteres, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Nos lo puso otro, tenía que ver con lo que otro nos dijo y además podemos reprogramarnos y eliminar todos estos miedos. ¿Cómo trabajamos con los miedos? Hay un principio básico y es que hay un miedo que está como en la cúspide, está como en nivel alto de la pirámide de todos los demás miedos. Existe un miedo que todos los miedos que podamos tener por debajo están por debajo de esa pieza. Por ejemplo, podrían estar por debajo miedo a quedarte sin dinero, miedo a perder el trabajo, miedo a arruinarte, miedo a ponerte enfermo, miedo a, yo qué sé, perder la pareja, que te sean infiel, a que te traicionen, cualquier tipo de miedo que puede estar por debajo de eso confluye en un solo miedo, el miedo a la muerte. A la mente le aterra un solo miedo, solo hay un miedo que le aterra a la muerte y es el miedo a la muerte. A la mente le aterra el miedo a morir, a la muerte. ¿Por qué? Tiene su sentido. Si tu mente, tu ego, se muere, pierde todo el poder sobre ti. ¿Por qué? Piénsalo, tiene su razón, tiene su lógica y su sentido. Un muerto no está en la caja pensando sus miedos. Tengo miedo a perder el trabajo, tengo miedo a quedarme sin dinero, tengo miedo a quedarme sin casa, tengo miedo a perder mi pareja. No, está muerto. Su mente concreta, su ego, desapareció. Se fumó con el cuerpo físico, se fuma el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Todo eso se apaga con la disolución del cuerpo físico. Entonces tu ego sabe eso y sabe que le aterra que morir porque pierde el poder sobre ti. Si tú te mueres, tu ego desaparece, tiene toda la pérdida del poder sobre ti. Cuando empezamos a considerar que todos los miedos confluyen del miedo a la muerte y empiezas a pensar que, ostras, si todos mis miedos, sea el que sea, vienen del miedo a morir, perder el miedo a la muerte significa perderle el miedo a la vida. Perderle el miedo a la muerte significa perderle el miedo a la vida. Con esto, ¿qué quiero decirte? Por ejemplo, hubo una investigación sociológica en un país de Asia que se llamaba Bután. Y Bután
los sociólogos estudiaron que era como sociológicamente el país más feliz del mundo. ¿Por qué? Tenía una característica, y es que en este país asiático, en Bután, desde chicos, desde pequeñitos en la escuela, les hablaban de la muerte. Les hablaban de lo que era la muerte, de lo que era la vida, de lo que eran los componentes físicos, de lo que era la energía. Y como que naturalizaban mucho y les explicaban mucho qué es la muerte. ¿Qué sucede a nosotros en Occidente? Se nos tapa la muerte, se nos pone como tema tabú. Cuando se muere una abuelita o un abuelito nos lo intentan ocultar, a los niños los dejan ir a los tanatorios. Es como que en la educación nuestra occidental no nos hablan de la muerte y no nos hablan de lo que realmente somos. Entonces lo tenemos de adultos como un tema tabú que o no se habla de ello o no lo entendemos o nos desgarra cuando nos toca cercanamente con algún familiar porque no entendemos lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que somos, lo que no somos. Y nuestra mente, nuestro ego, emplea esta falta de conocimiento para ponernos miedo, porque tiene miedo a lo desconocido, al no saber qué es la muerte, te tira miedo y ahí con esos miedos que confluyen de ese miedo a la muerte, tiene todo el poder sobre ti. Perder el miedo a la muerte significa perder el miedo a la vida. Y por ejemplo, en Bután es curioso como los sociólogos detectaron que era el país más feliz del mundo porque desde pequeños trabajaban con la muerte y reflexionaban en la muerte todos los días. Los habitantes de ese país reflexionaban todos los días un ratito sobre el concepto de la muerte. ¿Qué te quiero decir con esto? Que pensar en el concepto de la muerte cambia la energía por completo. Si yo en este momento te invito a que pienses en la muerte y te digo, ahí donde tú estás en el momento que tú estás. Si te quedasen 3 meses de vida, ¿cómo estaba tu vida en este momento? Si te quedasen 3 meses de vida, ¿cómo está tu vida en este momento? ¿Está todo bien? ¿Has hecho todo lo que tenías que hacer? Es momento de quizás pedir perdón a alguien, decir te amo a alguien, atreverte a hacer algo. Te quedan 3 meses de vida. Y si te quedan 2 meses de vida, ¿cómo está tu vida en este momento? ¿Hay algo que tengas que hacer? ¿Hay algo que harías que no estás haciendo? ¿Te atreverías a hacer algo? ¿Pedirías perdón a alguien? ¿Llamarías a alguien? ¿Dirías te amo? ¿Te comportarías de otra manera? ¿Tendrías otra actitud? Si te quedas un mes de vida, imagina que te queda un mes de vida y reflexiona cómo está tu vida en este momento. Y ahora digo, si te quedasen 2 semanas de vida, ¿cómo está tu vida con 2 semanas vista de hacer las maletas? Y si te quedase una semana de vida, imagina que te queda una semana de vida, 7 días por delante. Empieza a cambiarte la energía, empieza a tomarte las cosas diferentes, a relativizar. ¿Por qué? La mente, el ego, te hace creer que vas a durar para siempre. Realmente lo que tú eres sí es imperecedero, es inmortal. Pero el coche, la carcasa física, la experiencia con este cuerpo que tú tienes, con esa mente, eso tiene fecha de caducidad. Y esa mente te hace creer que no es así. Pero realmente lo que tú eres es perecedero, tiene fecha de caducidad. Y si te quedas un día, tus últimas 24 horas, ¿cómo estaría tu vida en este momento? ¿A quién pedirías perdón? ¿A quién dirías te amo? Quizás, ¿qué cosas haría? ¿Cuáles serían tus prioridades? ¿Qué cosas no tendrían ningún poder sobre ti? Ninguna validez, ninguna carga emocional. Se relativizaría todo mucho. ¿Te das cuenta que al pensar en este concepto, que los sabios llamaban mentalidad del lecho de muerte? Mentalidad del lecho de muerte, ¿qué significa? Tener esa mentalidad del lecho de muerte, creer que lo que tú eres en esos componentes físicos, mentales y emocionales, ese coche que tú eres, esa carcasa, con esa mente que te tira los pensamientos, va a morir, tiene fecha de caducidad. Si tú incorporas esa mentalidad del hecho de muerte, que mi personaje, mi avatar, este carro en donde yo voy, tiene fecha de caducidad, incorporas este concepto como mentalidad del lecho de muerte todos los días, reflexiona un ratito sobre la muerte. Un minutito, 10 segundos. 5 segundos que te acuerdes, ostras. Y si fuese mi último día de vida, ¿qué sucede con esto? Que te eleva la energía, que empiezas a perder los miedos. Recuerda que perder el miedo a la muerte significa perder el miedo a la vida. Y que además empiezas a tener una energía extra que tu ego te quitaba, que tu ego te absorbía por los miedos. Y entonces empiezas a tener una energía extra de hacer las cosas de corazón, de poner energía en las cosas, de decir, si este fuese mi último vídeo, ¿cómo lo haría? Si este fuese mi último vídeo que estoy grabando, ¿cómo querría que se me recordase? ¿Qué energía pondría? ¿Qué me gustaría compartir y transmitir? Y así, cada cosa que tú hagas en tu día a día, plantéatelo. Pon mentalidad del hecho de muerte. Oye, si fuese esto la última cosa, ¿qué energía le pondría? Y empiezas a tener esa capacidad, esa energía extra, esa vitalidad que antes te quitaba el ego, por un lado, y por otro lado, el ego empieza a perder poder sobre ti. El ego empieza a perder poder sobre ti cuando pierdes el miedo
a la muerte. Recuérdalo. Considera este concepto de mentalidad del lecho de muerte, entendiendo de dónde vienen los miedos, entendiendo que cuando llegamos a la vida solo tenemos dos miedos: caer al vacío y los ruidos estridentes, que todo lo demás te lo precipitaron en ese precipitado de identificaciones, hicieron la profecía autocumplida contigo, te lo hicieron creer, tú te lo creíste, se llama efecto Pygmalion en pedagogía, te lo creíste y simplemente de adulto estás representando esa profecía autocumplida de algo que te dijeron. Y que los miedos vienen de esa construcción mental que es tu identidad, tu personalidad, y que nada tiene que ver con lo que tú realmente eres. Eso es algo aprendido, es como tu avatar, tu personaje, que estás representando, porque además otro director de la película te dijo que tenías que ser eso. ¿Y por qué no otra cosa si quieres ser otra cosa? Incorpora esto, mentalidad del lecho de muerte. Perder el miedo a la muerte significa perder el miedo a la vida, y que vas a atrever a dar un salto cualitativo, a tener otra energía extra que no tenías, y tu mente va a empezar a tener poder sobre ti. Incorpora este concepto, quédate con lo que más te haya resonado, mira a ver si hay algo para ti. Si te ha venido a la mente alguna persona que estará también en este momento de autoconocimiento, de autoconocerse, si crees que a alguien le puede servir porque está teniendo miedo, no se está atreviendo a algo, le puede venir bien y te ha venido alguien a la mente, envíale el vídeo y también va a ser una bonita manera de expandir este autoconocimiento. Suscríbete al canal. Si te ha resonado todo esto, dale like al vídeo y te dejo en descripciones el contacto. Si te puedo ayudar, va a ser un placer conocerte. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.